Música de Tchaikovsky, queridos amigos, El lago de los cisnes. Nos evoca a la gran Rusia, la madre Rusia, la época de los zares, una corte llena de esplendor, una corte llena de lujos, pero una corte que se fue fraguando a lo largo de la historia y que le debe mucho a uno de los grandes, tal vez el más grande zar que Rusia tuvo. Conste que dije zar, hombre, porque hubo otra grande, una zarina, que se llamó Catalina la Grande y de quien hemos hablado en el programa. Pero antes de ella, hubo un hombre que finalmente le dio a Rusia un vuelco. Su nombre fue Pedro, conocido como Pedro el Grande. Un hombre que, como veremos el día de hoy en este Jueves Cultural, donde estaremos hablando de este gran personaje histórico, tuvo enormes capacidades y transformó a la corte rusa en una corte, dentro de los cánones de la época, en una corte culta. Un hombre que introdujo mucho de lo que Europa occidental hacía al trono de Rusia, que conquistó el Báltico, que le dio a Rusia la salida al mar y que por lo tanto fue merecedor de que una ciudad, la segunda ciudad de Rusia y posiblemente la más bella, San Petersburgo, haya sido nombrada por él y para él. Hoy en Jueves Cultural nuestro tema es Pedro el Grande, el zar de todas las Rusias, como se le solía llamar. Y nos acompaña para hablar de esto el buen amigo doctor Esteban Calderón Argomedo. Como siempre, Esteban, te damos las gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros este tema histórico que, como tú sabes, me encanta, puesto que es uno de mis hobbies o aficiones, para decirlo correctamente, la historia. Y hoy un personaje verdaderamente maravilloso, Pedro el Grande. Muchas gracias, Rosita, por esta invitación. Y pues sí, el día de hoy vamos a hablar de esta figura destacada de la historia universal, que fue justamente el zar Pedro I el Grande. Además de que, bueno, coincide esta plática con la exposición que se está llevando actualmente en el Museo Nacional de Antropología, que tiene justamente como tópico los zares. Los zares, bueno, de la última etapa justamente a partir de Pedro I, que ya es la etapa de la Rusia imperial. De eso estaremos hablando. Y bueno, Pedro I, Piotr Alexeyevich Romanov, perteneciente justamente a esta última dinastía que habría de terminar en circunstancias tan trágicas con Nicolás II, él vivió 53 años y estuvo gobernando 43 años. Es decir, él nace en 1672, muere en 1725. Estamos hablando del siglo XVII y el primer cuarto del siglo XVIII. Siglo XVIII que recuerden ustedes que tiene que ver también con ese gusto por la cultura, por la educación, por las ciencias. Es decir, esa época de las luces. Y Pedro I va a ser un ejemplo, un representante de esa sed de conocimiento, de esa sed de cultura que él va a implantar justamente en Rusia. Y uno de los motores para poder llevar a cabo esa renovación, esa transformación de Rusia fue justamente ese amor por la cultura. Pedro I subió al poder, bueno, él fue hijo del zar Alejo I. Él estuvo casado, tuvo dos mujeres, el zar Alejo I, y Pedro I es hijo de Natalia Naryshkina, es decir, la segunda de sus mujeres. Esto va a ser importante para poder hablar de los problemas de sucesión que llevaron justamente a Pedro I al trono. Cuando murió Alejo I, el trono fue ocupado por el medio hermano mayor de Pedro, llamado Feodor o Teodoro III. Él estuvo únicamente en el poder 6 años, era un hombre muy religioso, como también lo había sido Alejo.
Alejo I, conocido también como el Silencioso, era un hombre que pasaba horas enteras en oración. Recuerden ustedes que en el caso de Rusia, de la monarquía rusa, también la importancia de la Iglesia Ortodoxa rusa están muy vinculados. O sea, monarquía y religión estuvieron siempre muy presentes. Y es el caso tanto de Alejo I como del hermano mayor Teodoro III. Sin embargo, Teodoro III muere después de 6 años de gobierno y surge justamente el problema de la sucesión al trono. Los partidos estaban divididos entre Iván V, que también había sido hijo de Alejo, pero del primer matrimonio, y Pedro I. El problema de Iván V es que, además de que estaba enfermo, tampoco estaba muy bien de sus facultades mentales. Bueno, se dice que era medio tonto, entonces, bueno, era un mal partido. Sin embargo, bueno, había muchos intereses para llevar a Iván V al trono. Siempre es más fácil manipular un tonto. Bueno, exactamente. Y en ese caso, la que habría de manipular a este pobre tonto es justamente su hermana Sofía, que también es hija de Alejo I y de ese primer matrimonio. Ahora, los nobles, conscientes de que, bueno, Iván V no era un muy buen prospecto, en realidad apoyaron más bien a la figura de Pedro I para llegar al trono. Bueno, Pedro I llega al poder proclamado por los nobles, los boyardos, que ven en él un candidato que sí reúne las condiciones necesarias. Su nombramiento fue ratificado por el pueblo de Moscú, según la tradición. Sin embargo, su media hermana Sofía está tramando intrigas en el palacio y ella habrá de encabezar una rebelión que justamente habrá de terminar con la proclamación tanto de Pedro I como de su medio hermano Iván V como zares, ¿sí? Un gobierno conjunto, cozares, y siendo Sofía regente. Se dice, o bueno, eso está aprobado, que el trono de Pedro I se le hizo un agujero para que ella pudiera estar atrás, escuchando las palabras, las conversaciones de Pedro I y dándole instrucciones de cómo hablar con los nobles. Ahora, Pedro I, en su infancia, en su juventud, en realidad estaba poco preocupado por quién tenía el gobierno de facto. Él en realidad sus pasatiempos era la navegación, la idea de construir barcos, jugar a las batallas. Tenía una especie de armada de juego, un ejército de juego, que bueno, de todas maneras, de alguna manera captó a muchos jóvenes que lo llevaban a implementar batallas de ficción, cosa que para él fue importante como su formación, porque recuerden ustedes que una de las grandes herencias justamente para Rusia fue la expansión militar de Rusia. Ahora, en 1689, Pedro I se va a casar por primera vez, o lo van a casar, digamos, dentro de estas políticas, estas cuestiones de diplomacia. Escogen a una mujer llamada Eudoxia Lopukina. Este matrimonio va a ser un verdadero fracaso. De hecho, la mujer acabará recluida en un convento 10 años después, y ella sí le habrá de dar a Pedro I un hijo, el zarevich Alexei, que también tuvo un fin trágico, ya que Pedro I era implacable en sus decisiones, y este primer hijo, bueno, este zarevich, en realidad se opuso, estuvo implicado en una especie de complot para derrocar a Pedro I, acaba encarcelado y muerto después de sufrir tortura. Bueno, importante señalar, bueno, me gustaría las últimas palabras que la madre Natalia Naryshkina le dijo a Pedro. Le dijo: cumple con tu deber, un gran destino te espera. Siempre estaré a tu lado para protegerte de todos los peligros. Y es que Pedro quiso mucho a su madre y finalmente ese destino estaba ya señalado, estaba marcado. Desde el punto de vista de físico, ¿cómo era Pedro I? Sabemos que era un hombre muy alto, un hombre que medía cerca o un poco más de 2 metros. Sin embargo, en realidad eso era un problema genético, porque a pesar que, bueno, destacaba en altura frente a los otros soberanos europeos, en realidad sus manos, sus pies y su cabeza eran desproporcionados, eran muy pequeños. Y además de que continuamente tenía tics faciales y sufría de ciertos ataques de epilepsia. Entonces, bueno, desde el punto de vista de físico sí tenía cierta problemática. Ahora, también Pedro I se habrá de casar en, bueno, segundas nupcias, primero en secreto y ya luego de manera oficial, con la que será la futura Catalina I. Pero bueno, desde el punto de vista de las reformas, que es lo que nos interesa señalar o destacar sobre todo, Pedro I fue un enamorado
del occidente de Europa. De hecho, Pedro I desconfiaba o veía con recelo las tradiciones rusas como una señal o un signo de atraso, y en realidad él puso siempre sus ojos en Europa. Un hombre sediento de conocimientos teóricos y prácticos habrá de aprender mucho en las naciones europeas. De hecho, yo diría que las dos palabras claves para entender el gobierno de Pedro I son la occidentalización, en primer lugar, y la expansión de Rusia. Pedro I tenía el sueño de hacer de Rusia una potencia naval. De hecho, para poderlo conseguir, habrán de enfrentarse con los suecos en la Gran Guerra del Norte, justamente para poder tener control o poder tener uso del mar Báltico, porque bueno, antes de la Guerra del Norte solamente tenía como salida el Mar Blanco, y también habrá de enfrentarse con el Imperio Otomano para poder buscar una salida hacia el Mar Negro. Entonces es importante toda esta cuestión de expansión geográfica y de conquistas, y sobre todo el sueño de hacer de Rusia una potencia militar. Ahora, desde el punto de vista de la occidentalización, una de las políticas que él tuvo fue el cambio de las costumbres. Obligó a todos sus cortesanos, a todos los nobles, a la gente de estratos altos, a vestir con ropas europeas, es decir, del occidente de Europa, rompiendo con la tradición de los trajes rusos. Eso lo tomaron muy mal sus cortesanos, sobre todo porque eran modas o ropa que no se ajustaban al clima tan extremo de Rusia. Entonces, sí era algo que se sufría o se padecía estas inclinaciones europeas de Pedro. Otra medida que también encontró mucha oposición fue la de que Pedro obligó a todos los nobles a afeitarse la barba. La barba, que era un signo, una señal de orgullo para los nobles y también dentro de lo que es esta iglesia ortodoxa rusa, pues bueno, Pedro I estableció ese decreto de que se tenían que afeitar. Y si no lo hacían, bueno, pues tendrían que pagar un impuesto por llevar barba. Entonces, bueno, es parte de estas medidas que encontraron bastante oposición. Pedro I, bueno, dentro de sus de sus reformas, tuvo que establecer muchos impuestos. De hecho, toda la grandeza de Pedro, a pesar de esta grandeza, en realidad fue una figura muy odiada por todos sus ciudadanos. ¿Por qué? Por las reformas. Finalmente, todo reformador habrá de enfrentarse con tradiciones y habrá muchos intereses que finalmente habrán de hacer de Pedro I también una figura muy, muy odiada. Bueno, dentro de estas políticas, algo que era importante era, ya dijimos, el Mar Negro. Tener una salida al Mar Negro. Entonces Pedro I vio la necesidad de enfrentarse con el Imperio Otomano. Para ello, al principio gozó del apoyo de Polonia, pero él se dio cuenta de que necesitaba también alianzas con soberanos europeos para poder enfrentar un imperio tan fuerte como el Imperio Otomano. Por ello es que decide marchar a Europa en lo que se conoce como la Gran Embajada. Era un viaje que pretendía justamente captar el apoyo de otros soberanos. Sin embargo, no lo consigue, ya que, bueno, Francia es aliada en esos momentos del Imperio Otomano, Austria está más ocupada con sus problemas en el occidente, y todas las naciones están también al pendiente de la sucesión que se va a dar en España. Entonces, desde el punto de vista de la política, pues fracasó esta gran embajada. Sin embargo, va a ser fundamental porque Pedro I visita Holanda, visita Inglaterra, pasa por ciudades alemanas, va a Viena. Entonces Pedro I se va a empapar de la cultura de Europa. De hecho, sabemos que en Holanda él aprendió, pero de manera práctica, la construcción de embarcaciones. Estuvo trabajando y estudiando en los astilleros de la Compañía de Indias Orientales y, pues bueno, adquirió un conocimiento práctico de la construcción de naves. También otra de la importancia de esta gran campaña o esta gran embajada que estuvo en Europa es que él pudo contratar a sabios para llevarlos a Rusia, mecánicos, marineros, es decir, toda una serie de personalidades que habrían de contribuir a las reformas que él se había propuesto una vez en Rusia. Él no pudo llegar a Venecia porque justamente es el momento en el cual Sofía detona una rebelión,
Sofía va a acabar castigada, va a acabar también en un convento. Sofía la hermana. Sofía la media hermana, ¿se acuerdan? Ella pues también va a acabar presa en un convento, se puede decir. Él a su regreso es que se divorcia de Eudoxia, su primera esposa. Y después de esta gran embajada es que puede dedicarse justamente a combatir a su otro gran enemigo en la Gran Guerra del Norte, que será Suecia. Suecia, que en esos momentos, pues se puede decir que ejerce su control sobre el Báltico, es pues un enemigo al que hay que someter. En esos momentos gobierna Carlos XII, que tiene tan solo 18 años de edad, pero aún así encabezó una oposición fuerte con Pedro I. Le costará trabajo a Rusia someter a los suecos. Ya nos habías dicho cómo este hombre, pues, va a expandir el territorio ruso, entra en guerra con los suecos y abre la entrada al mar Báltico, y entra en guerra con el Imperio Otomano, abre la salida al Mar Negro, y recordemos que antes de esto, pues Rusia no tenía realmente salida al mar. Sí, el Mar Blanco, estamos hablando del Ártico, estamos hablando de los mares congelados del Ártico, pero no tenía mar alguno para salir hacia la área europea o del Medio Oriente. Así es, estas campañas que inicia Pedro el Grande serán importantes. Será Catalina II la que pondrá fin a esta guerra contra los turcos y justamente podrá finalmente tener control sobre este Mar Negro. Pero bueno, importante, y en la exposición que está presentándose, algo que es muy bello es poder ver los objetos personales de Pedro I. Algunas de sus aficiones, como por ejemplo la medicina. También él le gustaba trabajar la madera, entonces hay algunas copas hechas por él. De hecho, la anécdota es bella porque en algún banquete con sus cortesanos, Pedro I señaló que bueno, era tan bueno beber en una copa de oro como en una de madera que él les estaba ofreciendo. Y uno de sus cortesanos señala: dice bien, majestad, puesto que esa copa ha sido hecha por usted. Entonces sí es importante señalar este gusto por el conocimiento y por la práctica de oficios en Pedro. Bueno, la guerra contra los suecos acabó bien para Rusia en 1721 con el Tratado de Nystad. Pues Rusia justamente se abría la posibilidad ahora sí de moverse por el Báltico, como ya hemos señalado. Y algo que es importante también es que en 1703 es el momento en el cual Pedro funda esta nueva ciudad, como tú ya señalaste, que será esta ciudad de San Pedro, San Petersburgo. En 1712 la va a elevar al rango de capital, es decir, que justamente Moscú queda atrás, justamente, bueno, para tener una nueva ciudad, la cual se habrá de construir, se habrá de edificar, siguiendo planteamientos urbanísticos que también aprendió, sobre todo en Inglaterra, Pedro I. Se dice que, bueno, se prohibió que en el imperio, en otras partes del imperio, se construyera en piedra. ¿Por qué? Porque lo que quería Pedro era que todas estas edificaciones se llevaran a cabo en la nueva ciudad. Invita a los nobles e invita a los diferentes habitantes del imperio a trasladarse a esta ciudad, que es su ciudad, San Petersburgo. De aspectos importantes que hay que señalar también sería que, concluida la guerra contra los suecos, el 22 de octubre de 1721, es justamente cuando se da este cambio. Pedro I deja de ser simplemente un zar para convertirse en el emperador de todas las Rusias. Más adelante, bueno, se le llamará justamente Pedro I el Grande, padre de la patria, emperador de todas las Rusias. Eso es importante porque aunque se utiliza la palabra zar, vamos, hasta Nicolás II se le sigue llamando zar, en realidad eso ya es una cuestión de uso, porque el título había cambiado. Recuerden ustedes que la palabra zar deriva del nombre de César, de Julio César, ¿se acuerdan? Esta figura de la historia de Roma, y que llamaba o se utilizaba después para los emperadores romanos. Entonces, bueno, zar, Kaiser o César de alguna manera son intercambiables, pero con Pedro I se convierte en el emperador, es el primer emperador de todas las Rusias. Ahora, es importante señalar también sus conflictos con la Iglesia Ortodoxa. Por ejemplo, él prohibió que los hombres menores de 50 años se hicieran monjes, lo cual afectó terriblemente a esta Iglesia Ortodoxa. Y ya nos decías que en el año de 1712 él nombra capital a la ciudad de San Petersburgo, Peter, que es el nombre de Pedro,
Burgo, que quiere decir ciudad, la ciudad de Pedro, y que hasta la fecha, pues, está ahí, y yo considero la ciudad más bella de toda Rusia, sin lugar a dudas, y construye ahí, cuéntanos un poco en esto del arte, pues dos grandes palacios, el Palacio del Hermitage en la propia ciudad y el famosísimo Palacio de Petrovoritz, el Palacio de Verano, donde se celebra la vista del mar Báltico, por supuesto, que fue su triunfo sobre Suecia. Así es, bueno, con miras a hacer de su ciudad una de las joyas arquitectónicas, bueno, impulsa justamente esta construcción, como tú ya señalaste, estos palacios. Interesante porque trae arquitectos occidentales. Entonces, bueno, esa es otra faceta justamente de dejar atrás la arquitectura nacional rusa y más bien utilizar estos modelos de palacios esplendorosos de Occidente. Sobre todo, un arquitecto de apellido Rastrelli va a ser importante esa familia. Tanto escultor como arquitecto al servicio de Pedro I van a ser importantes a la hora de adoptar estos modelos occidentales. Y cierto, bueno, el palacio donde ahora se alberga justamente este Museo del Hermitage es uno de los palacios más imponentes. Más adelante, bueno, albergará esta colección de arte a partir de Catalina II, pero bueno, el esplendor de toda la familia de los Romanov queda perfectamente atrapada y captada en todos estos palacios y también en el aspecto de diseño urbanístico, que hay que señalar. Una ciudad moderna, una ciudad pensada con lo último del diseño de ciudades. Quizás de las cosas importantes para redondear estas reformas, también hay que señalar lo que es la tabla de rangos. Eso es importante porque Pedro I le dio más importancia al mérito que al nacimiento. Es decir, esto causó mucho enojo entre la nobleza. ¿Por qué? Porque en realidad los privilegios iban a derivar de los servicios que se prestaran al Estado, a Pedro I, y no por una cuestión simplemente de abolengo o de nacimiento. También quiero señalar que en 1707 se casa en secreto y en 1712 ya de una manera pública en la Catedral de San Isaac con la que será Catalina I. Una mujer de orígenes bastante oscuros, se suponía hija de siervos fugitivos, una mujer que los padres mueren de peste y que en realidad trabajó en Rusia como lavandera, luego trabajó en el servicio doméstico de uno de los amigos de Pedro I. Entonces es interesante que Pedro no tiene esas veleidades, se puede decir, de un rancio abolengo, sino que se fija en esta mujer y habrá de casarse y finalmente acabará también siendo la primera mujer que gobernó Rusia en esta época imperial. Ya casi para concluir, nos quedan todavía unos minutos. Mi entusiasmo por Pedro el Grande nace en parte, Esteban, por algo que tú acabas de mencionar. Dentro de que fue un hombre muy tiránico en muchas cosas, fue un hombre de muy fácil acceso para un rey, emperador o zar en aquel entonces. Dar más importancia al mérito de una persona que a la cuna donde nació, nos habla de alguien muy abierto para reconocer a la persona no por la supuesta sangre azul. Fallece porque en parte lanzarse a un mar helado, nosotros en México no podemos ni remotamente imaginar las temperaturas de esos mares, que son verdaderamente helados, para salvar a unos soldados. Él, el zar de todas las Rusias. Tuvo esta cantidad de gestos, fue como tú decías, no aficionado, un estupendo carpintero, y construyó con sus manos un montón de cosas, entre ellos muchos de los barcos y de los planos de los barcos con los cuales llevó a cabo la guerra con Suecia y le pudo abrir a Rusia una salida al mar. Tuvo hijos con esta segunda esposa. ¿Qué fue del futuro de la línea Romanov? Hablabas del Museo del Hermitage, este estupendo palacio en la ciudad de San Petersburgo, que dicho sea de paso, ahí se encontraba Nicolás Romanov con su esposa en ese 1917 a las 7:25 de la noche, cuando uno de los barcos tronó sus cañones y se inició la revolución bolchevique. Sí, que habrá de terminar de una manera verdaderamente dramática, trágica con esta dinastía. Bueno, después de Pedro I, gobierna Catalina. Ella gobernó tan solo 2 años.
y el poder pasa... Más no Catalina la Grande. No, Catalina la Grande es Catalina II. Exacto. Exacto. Catalina I es esta mujer que además le salvó la vida a Pedro en cierta ocasión. Por eso es que después de casarse en secreto, él se casan ya de una manera pública y eso fue importante. Ahora, haberse casado en secreto sí de alguna manera va a tener problemas para la descendencia posterior en cuanto a la legitimidad. Pero bueno, después habrá de gobernar Pedro II, que fue nieto de Pedro I. ¿Se acuerdan de este infortunado Alexei Zarevich que acabó torturado, que acabó muerto? Pues bueno, gobierna 4 años Pedro II. Después de Pedro II, sube Ana Ivanovna, quien gobernó durante 10 años. Esta Ana Ivanovna en realidad era de la otra línea de Iván, justamente, ¿se acuerdan? Iván V. Entonces, de alguna manera, el medio hermano se recupera este puesto, ¿no? Entonces, es interesante toda esta sucesión porque esta mujer, bueno, lo que sabemos es curiosamente que también gustaba de humillar a la nobleza más rancia. De hecho, algo que es bastante dramático, en cierta ocasión, ella castigó a uno de los nobles, casándolo con una de sus sirvientas y haciéndolos pasar la noche de boda en un castillo de hielo en un invierno crudo. Bueno, podríamos seguir conversando horas enteras sobre estos, vamos a decir, chismeríos de alcoba, inclusive en las noblezas, ¿no? La historia es mucho más apasionante, queridos amigos, que los chismes de los artistas y que de muchas otras cosas más en las que a veces perdemos el tiempo. Pero aquí el tiempo se nos ha terminado. Te queremos agradecer, Esteban, una vez más que estés aquí con nosotros. A Dios las gracias por este espacio que nos permite compartir, a nuestro invitado el día de hoy y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo.